Continúa la conferencia del presidente López Obrador. Se refirió al tema de la ministra Yasmín Esquivel. Sofi, ¿qué dijo exactamente el presidente? Le preguntan al presidente sobre la elección de hoy del nuevo presidente de la Suprema Corte. ¿Qué opina si toda esta polémica alrededor de la ministra Yasmín Esquivel va a tener alguna influencia, va a tener alguna repercusión? Y el presidente responde directo después de 20 minutos de hablar sobre el proceso de transformación, incluyendo el proceso de transformación en el Poder Judicial. Finalmente llega al tema el presidente López Obrador y dice: no tengo ninguna injerencia de ningún tipo en la presidencia de la Corte. Dice el presidente: si yo fuese como mis adversarios piensan, pues sería muy fácil, tendría que buscar a los ministros uno por uno, hablarles en el oscurito y decirles esto es lo que deberías votar y pedirles el favor, pero yo no hago esas cosas, no somos iguales, dice el presidente. Dice el presidente que como sus adversarios imaginaron que la ministra Yasmín Esquivel era la designada por el presidente, esto en la mentalidad autoritaria que tienen esas personas, dice el presidente. Pobre abogada Yasmín, así tal cual lo dice el presidente. Como imaginaron que era la designada por el presidente, pues emprendieron toda una guerra de potentados, de medios de información, de intelectuales del régimen vendidos y alquilados, dice el presidente. Hubo una lanzada en contra de la señora, pero ya les expliqué que nosotros no tenemos posibilidades, dice el presidente, ni siquiera nos importa, no es algo que estemos buscando, el dominio sobre otro poder no es lo que estamos buscando, a nosotros nos importa pues que haya un verdadero Estado de Derecho, dice el presidente, pero eso no lo van a entender los del gremio de abogados, así tal cual lo dice el presidente. Hay algunas excepciones, pero todos piensan lo mismo, dice el presidente. ¿A quién quieren los del antiguo régimen? ¿Al más rico? Le preguntan por ahí los reporteros, le gritan algunos nombres y el presidente dice: ustedes hagan la investigación. Suena por ahí el nombre del ministro Ortiz Mena. El presidente no confirma ni niega, dice: ustedes investiguen. Hace muchos años que esta situación se presenta y nadie ha hecho una investigación, entonces ustedes investiguen. Pero, dice el presidente, hay que esperar lo que decidan libremente los ministros. Y lo digo institucionalmente, dice el presidente, no le vamos a declarar la guerra al Poder Judicial. Institucionalmente, el que sea elegido será reconocido por nosotros y adelante, dice el presidente. Esto, Lulú, después de más de 20 minutos de estar hablando de este proceso de transformación, algo que ha hecho varias veces, el tema del Poder Judicial. Dice el presidente que decidieron cuando empezó el gobierno que la transformación del Poder Judicial no iba a ser una decisión directa del gobierno federal. Ha contado varias veces que le propusieron, le dijeron que él podía proponer un cambio, mandar alguna reforma para el Poder Judicial, pero él decidió que no, que iban a tomar otras decisiones, que había otras cosas que resolver en el país y que el Poder Judicial debe reformarse solo. Ha hablado también de que ellos propusieron cambios para los ministros, pensando que teniendo algunos ministros que apoyaran el proyecto de transformación, esto les iba a ayudar, pero dice una vez más el presidente que de los 4 ministros que él impulsó, 2 ya se voltearon en contra del proyecto de transformación, y es lo que dice el presidente, ¿no? Que él no tiene nada que ver en la decisión de la elección del presidente de la Suprema Corte, que eso creen sus adversarios, pero que a él no le importa eso, que él no quiere reunirse con ministros para pedirles un voto en lo oscurito, que prefiere estar visitando comunidades en la sierra, que para él eso es la verdadera justicia. Que sí, que como dice Sofía, sin dar nombres, pero ya desde la semana pasada el presidente justo decía, cuando se refería a este tema de la elección del nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte, que pues los conservadores o todos los que están en contra de su gobierno, de la Cuarta Transformación, pues querían que se quede al frente el ministro más rico. Eso por parte del presidente López Obrador. Gracias, Sofía. Y quien también se refirió ayer, o quienes se refirieron ayer a este tema, también ya lo habían hecho antes, pero bueno, ahora subieron un video, el Grupo Plural del Senado, ayer un video del senador Germán Martínez que subieron a su cuenta de Twitter, refiriéndose justo a la votación que se dará hoy a mediodía en la Suprema Corte. Vamos a escuchar parte de este video del senador Germán Martínez. Este año inicia con un enorme desafío a la hora de elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidencia de todos los jueces federales en el país. Esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción ni por los conflictos de interés. Esta elección es importante porque el próximo presidente de la Corte podrá decidir
junto con sus compañeros, sobre militarización, sobre reforma electoral, incluso sobre integración de Senado, diputados y de la Presidencia de la República. Por eso llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar, por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público, hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de abogado. La nueva presidencia tiene que ser respetada por todos, apreciada por todos, y debe ajustarse a la ley y tener vergüenza pública. Y bueno, ya está. Entonces, a mediodía sabremos si está o no presente en esta votación de la Suprema Corte la ministra Yasmín Esquivel. Va a estar, o sea, a mí me parece, entiendo pues el llamado del Grupo Plural en el Senado, pero pues, es un hecho, es decir, ella ha estado defendiendo una posición desde el momento en que se supo de este tema. Me parece improbable, si no es que imposible, que ella no asista hoy a esta sesión, y al final pues la votación estará entre 12 del día en una sesión que no será abierta al público por cuestiones de COVID, hay que insistir en ello, ¿no? Tampoco el informe de Arturo Saldívar el 15 de diciembre tampoco fue en el Pleno, están cuidando todavía las medidas de sana distancia. Entonces, esa es la razón, insisto, al mediodía, una sesión que nada más atiende la votación, no hay ningún otro tema, y pues como lo establecen las reglas internas en la Corte, en el momento en que uno de los 5 postulados a la presidencia tenga 6 de 11 votos posibles, en ese momento se termina la votación y en ese momento rinde protesta para convertirse en el presidente de la Corte. Será el nuevo presidente, la nueva presidenta, incluso quien dé el malletazo final y cierre la sesión en donde fue elegida. Así que la Corte el día de hoy, después de esta votación, que insisto, ha habido momentos excepcionales en donde se ha prolongado, pero por lo regular se resuelve pronto. Vamos a ver ahora qué tanto ruido le ha metido el exterior al Pleno de Ministros, pero lo cierto es que una vez que se resuelva, que tiene que ser el día de hoy, pues habrá nuevo presidente, presidenta de la Corte. Lulú. Y eso se sabrá, pues como dices, Marco, no hay pues número determinado de rondas. El ministro, uno de los 5 ministros pues postulados a ser el nuevo presidente o presidenta de la Corte, tendrá que obtener, como ya lo decías también desde el inicio del programa, 6 de estos 11 votos posibles en la Corte. Pero esto pues habría que esperar después de mediodía a ver cómo se da. Quizá se da en la primera ronda, quizá tendría que haber muchas más rondas, pero bueno, estamos pendientes.